Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el tema de reducción al primer cuadrante. Solamente vamos a ver el primer caso en el cual los ángulos son positivos y menores a una vuelta. Aquí te voy a mostrar el paso a paso que se debe realizar para poder resolver este tipo de ejercicios. Veamos. Primer paso, saber a qué cuadrante pertenece el ángulo. Segundo paso, saber cuál es el signo de la razón trigonométrica según el ángulo. Y tercer paso, utilizar una de esas dos propiedades. La primera propiedad me dice la razón trigonométrica de 180 o 360 más menos alfa es igual a más menos la razón trigonométrica de alfa. La otra propiedad me dice la razón trigonométrica de 90 o 270 más menos alfa es igual a la corrazón trigonométrica de alfa. ¿Qué significa esta propiedad en el fondo? Significa lo siguiente, que si tú estás trabajando con 180 o 360, la razón trigonométrica no cambia. Pero si tú estás trabajando con el ángulo de 90 o 270, la razón trigonométrica sí cambia. ¿Y a qué cambia? A su corrazón. Ahora, ¿cuál es ese cambio? Te muestro acá una caja de cambios, ¿de acuerdo? Tenemos el seno, cambia a coseno, o el coseno cambia a seno, ¿no? Es un ida y vuelta, dependiendo con cuál estás empezando. De manera similar para la tangente y la cotangente, y finalmente para la secante y la cosecante. Veamos unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, quiero reducir al primer cuadrante 180 más x. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primer paso. 180 más x, ¿a qué cuadrante pertenece? Pertenece al tercer cuadrante. Segundo paso. ¿Cuál es el signo del seno en el tercer cuadrante? Como podrás observar, el seno no aparece en el tercer cuadrante, por ende este tiene signo negativo. Tercer paso, la propiedad. ¿Qué ángulo estamos utilizando? El 180. Como estás utilizando el 180, la propiedad me dice que la razón trigonométrica no cambia, lo cual implica que si acá a la izquierda dice seno, a la derecha también será seno. ¿De qué ángulo? De x. Siguiente ejemplo. Coseno de 360 grados menos x. 360 grados menos x pertenece al cuarto cuadrante. ¿Cuál es el signo del coseno en el cuarto cuadrante? En este caso, como el coseno sí aparece en el cuarto cuadrante, este tendrá signo positivo. Tercer paso. Como estamos utilizando el ángulo de 360, la razón trigonométrica no cambia, lo cual significa que el coseno se mantiene. Vuelves a escribir coseno, ¿de qué ángulo? De x. Continuemos, más ejemplos. Tangente de 90 grados más x. 90 más x, ¿a qué cuadrante pertenece? Pertenece al segundo cuadrante. La tangente en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? Como no aparece la tangente en el segundo cuadrante, este tendrá signo negativo. Ahora, como es 90 grados, la propiedad me dice que la razón trigonométrica sí cambia y va a cambiar a la corrazón. Aquí tenemos la tabla de cambios. Si estamos trabajando inicialmente con la tangente, lo vas a cambiar a la cotangente. Entonces esto es menos cotangente, ¿de qué ángulo? De x. Siguiente ejemplo. Secante de 270 más x. 270 más x pertenece al cuarto cuadrante. La secante en el cuarto cuadrante, como si aparece, tendrá signo positivo. Ahora, como estás utilizando el ángulo de 270 grados, la razón trigonométrica cambia. Aquí está la caja de cambios. Como estamos con la secante, la cambiaremos a la cosecante. Será entonces la respuesta más cosecante de qué ángulo? De x. Ahora, una pequeña observación. Cuando es positivo, ya no es necesario estar colocando el signo. Lo coloco acá solamente para que puedas visualizar qué signo se está trabajando. ¿De acuerdo? Vamos con más ejemplos. Muy bien, seguimos con los ejemplos. En este caso quiero resolver, por ejemplo, el coseno de 315. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es saber a qué cuadrante pertenece el ángulo, y pues me ayudo con este esquema. Como 315 está entre 270 y 360, este pertenecerá al cuarto cuadrante.
Ahora, como está en el cuarto cuadrante, aquí tienes dos opciones de reescribir el ángulo, como 360 menos algo o 270 más algo. Recuerda que ese algo tiene que ser un ángulo agudo, es decir, ese 315, en 315 vamos a escribirlo como 360 menos 45 o 270 más 45, ¿no? 270 más 45. Yo te recomiendo utilizar el ángulo de 360, ya que con el ángulo de 360 recuerda que la razón trigonométrica no cambia. Claro que puedes utilizar el otro, pero no te olvides que la razón trigonométrica tiene que cambiar a la corrazón. Por ese motivo, te recomiendo que si estás en el cuarto cuadrante, trabajes con el 360, ¿de acuerdo? Ya, si estás en el tercer cuadrante, con el 180 más algo. Y si estás en el segundo cuadrante, con el 180 menos algo, ¿ya? Porque recuerda que con el 180 y con el 360, pues la razón trigonométrica no cambia, ¿ya? Te recomiendo usar ello. Muy bien. Entonces, como te había mencionado, el 315 vamos a expresarlo como 360 menos 45. Este ángulo está en el cuarto cuadrante. El segundo paso es ver el signo. ¿Qué signo tiene el coseno en el cuarto cuadrante? El coseno en el cuarto cuadrante, en este caso como si aparece, tendrá signo positivo. Ahora, como estamos utilizando el ángulo de 360, recuerda que la razón trigonométrica no cambia. Mantienes el coseno. ¿De qué ángulo? Del ángulo de 45. Y recuerda que el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Siguiente ejemplo. Tangente de 150. 150 está entre 90 y 180, por ende está en el segundo cuadrante. Si está en el segundo cuadrante, este 150 tienes dos opciones de reescribirlo, como 90 más algo o 180 menos algo, ¿no? Recuerda que yo te recomiendo utilizar el 180 menos algo, no utilizar el ángulo de 180. Aquí será 180 menos 30 y en el otro caso pues será 90 más 60. ¿Sí? Pero recuerda que yo te recomiendo utilizar el 180 menos algo, ¿ya? Entonces esto será 180 menos 30. Esto está en el segundo cuadrante. Siguiente paso, el signo. La tangente en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? Como no aparece la tangente en el segundo cuadrante, este tendrá signo negativo. Entonces, con el 180 la razón trigonométrica no cambia. Mantienes la tangente. ¿De qué ángulo? De 30 grados. ¿Y cuánto es la tangente de 30? Recordemos que la tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. Con el menos raíz de 3 sobre 3. Ahora, para terminar, me gustaría dejarte un pequeño ejercicio. Quiero que calcules el seno de 233 grados y que la respuesta pues la coloques en la caja de comentarios. Muchas gracias. Espero que te haya servido este video. Hasta la próxima.